vamos a iniciar nuestra clase 2 de cálculo diferencial. El tema que vamos a ver es el que aparece en pantalla. Vamos a calcular la tasa de variación media. Tasa de variación media. Entonces, como les decía en la clase anterior, el objetivo del cálculo es obtener una medida del crecimiento. Entonces, hay muchas cosas en crecimiento, les di algunos ejemplos la clase anterior. Entonces, el objetivo del cálculo es obtener una medida del crecimiento. Entonces, ese es el objetivo de la materia. ¿Cómo lo vamos a obtener esa medida del crecimiento o esa medida del cambio? Vamos a ponerle aquí medida del cambio. Esa medida del cambio, cuando ya estemos más adelante, lo vamos a obtener con la derivada. Pero ahorita, como estamos iniciando, vamos a obtenerlo inicialmente mediante el cálculo de la tasa de variación media. ¿Y qué es la tasa de variación media? Pues una medida del crecimiento, una medida del cambio, ¿sale? Entonces vamos a hacer unos ejemplitos. Vamos a iniciar con lo más sencillo, que es en este caso una función constante. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una función f de x es igual a 10. Entonces, por ejemplo, de esto podríamos hacer una tablita y una gráfica. Vamos a ir haciendo acá nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, yo podría querer hacer una tabla para f de x igual a 10. Entonces, para x le puedo dar, por ejemplo, valores 1, 3, 5, por ejemplo. Y para f de x, entonces, ojo, en este caso, podríamos querer calcular f de 1. Entonces, cada que aparezca una x, vamos a poner un 1, pero en este caso no aparece ningún 1. Entonces, se queda igual. F de 1 es igual a 10. F de 3, cada que aparezca una x, ponemos un 3, pero en este caso no hay ninguna x, entonces se queda igual. Y f de 5, pues, por lo mismo, también se queda igual, porque no hay x donde reemplazar ese numerito que quedó adentro del paréntesis. Entonces, en este caso, nos queda una función de esta forma. Entonces, este es mi ejemplo 1. Ejemplo 1 es mi función constante. Entonces, quisiera yo graficarla. Vamos a hacer la gráfica. Y por acá vamos a poner el 10. Aquí vamos a poner el 10. Entonces, esta es mi eje de las y o el eje de las f de x, que es, si lo quieren interpretar de la misma manera, está bien. Entonces, por aquí pasa mi línea, porque siempre x, no importa el valor de x, el valor de f de x siempre vale 10. Entonces, f de x es igual a 10. Entonces, como decía ahí en el objetivo del cálculo es obtener una medida del crecimiento o medida del cambio. Esta función habría de preguntarnos, o sería conveniente preguntarnos, ¿esta función está presentando algún cambio? Entonces analicen ustedes esa línea recta. Entonces esa línea no está presentando ningún cambio. No está presentando cambio alguno. Y como no está presentando cambio alguno, y el cálculo diferencial es un cálculo de la medida del crecimiento, entonces su variación, ¿cuánto sería? Como no está variando nada, pues su variación es 0. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo más sencillo. Una función constante. Como ven, la gráfica no presenta modificación alguna.
sigue presentando el mismo valor f de x, entonces su variación es 0. O la medida del cambio que va a ser el objetivo de la materia sería también 0. Entonces este es mi ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Acuérdense que lo pueden pausar en lo que copian. Entonces ejemplo 2. Ejemplo 2. Pues ahora vamos a poner una recta. Ecuación de la recta. Entonces en este caso vamos a poner un ejemplo f de t es igual a 3t menos 1. 3t menos 1. Entonces yo podría hacer mi tabla. Voy a ir haciendo mi tablita. Mis valores t, mis valores f de t. Entonces vamos a darle dos valores nada más. Y aquí del lado derecho podríamos encontrar cuánto vale f de cada valor. Por ejemplo, para 2, pues calcularía yo f de 2. F de 2 sería reemplazar el 2 cada que yo me encuentre una t. Acuérdense que f de t en este ejemplo es 3t menos 1. Entonces sería 3 por t, pero t vale 2, menos 1, es igual a 5. Luego sería el cálculo de f de 4, 3 por t, pero t vale 4. Y me da 7. Y finalmente f de 6 es igual a, perdón, aquí es 3. Sería 12 menos 1, 11. Y aquí sería f de 6, sería 3 por 6 menos 1 igual a 17. Entonces, aquí ya me salieron puntos para que yo haga mi gráfica. Por ejemplo, aquí tendré yo que graficar el 2,5. 2,5. Aquí tendré yo que graficar el 4,11. Aquí tendré yo que graficar el 6,17. Entonces, si yo hago estos puntitos, los ubico en una gráfica, la voy a hacer muy rápido. Antes de graficar podemos ver que los valores de f de t, por ejemplo, estos que ustedes pueden observar aquí, van de 6 en 6, cuando este avanza de 2 en 2. Entonces, en este vamos a trazar acá la gráfica. Para 0 sería menos 1 y pasaría por acá. Entonces, f de t es igual a 3t menos 1. ¿De cuánto en cuánto avanza esta función? Este va de 2 en 2. Si yo hubiera querido calcular el 3, me hubiera dado aquí 8. Y si yo hubiera querido calcular f de 5, si hubiera querido calcular f de 5, me hubiera dado 14. Ese 8 es calcular f de 3. Entonces podemos ver que esto va brincando de 3 en 3. Va brincando de 3 en 3. Aquí lo pueden ustedes apreciar. De 3 brinca a 3, luego a 3 y así se va la función. Entonces esta función presenta una variación de 3 en 3. Entonces, ¿pero qué es 3? 3 es la pendiente de esta recta. M es igual a 3. Entonces, en una recta, la variación está medida por la pendiente. Entonces, el valor que yo obtenga aquí al lado de la variable no es cualquier número. Ese número me está indicando la medida del cambio, la medida de la variación. ¿Ok? Entonces, estos son los dos ejemplos sencillos. Entonces, ahora vamos a ver la fórmula para una curva. Entonces, por ejemplo,
¿Qué pasa si yo ahora ya no tengo, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner g de x es igual a x cúbica? Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta gráfica? Entonces vamos a calcular 2, 3, 4, 5, 6 para mis valores de x, y para mis valores g de x, pues hay que meter estos números, elevarlos al cubo. Entonces es g de 2, yo voy a ir haciendo aquí los cálculos rápido, lo pueden ustedes ir haciendo en su calculadora. Simplemente es elevar ese número que está a la izquierda al cubo. Este es 64, este es 125, y g de 6 sería 216. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero graficar estos puntos? Entonces, hago mi plano cartesiano y como pueden ver, esta función está avanzando muy rápido. Entonces, mi gráfica más o menos me va a quedar algo como la siguiente forma. Entonces, me queda algo más o menos así. Aquí estaría, por ejemplo, g de 6 al inicio. Y acá en el origen estaría g de 0. Entonces, si se pueden dar cuenta, voy a trazar aquí una línea auxiliar en color naranja. Aquí hay mayor inclinación. Entonces, si hay mayor inclinación, hay mayor variación o mayor cambio. Voy a trazar ahora una línea auxiliar del lado aquí más a la izquierda. Pueden ver que acá hay menor inclinación y por ende menor cambio. Entonces, en este caso ya no nos serviría ninguno de los dos ejemplos. Entonces, para calcular la variación o la tasa de variación media, o para medir el cambio en esta función o en esta gráfica, tendríamos que utilizar una fórmula. Y la fórmula es muy parecida a la de la pendiente. Si ustedes recuerdan, la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Faltan aquí los paréntesis. Entonces, esta es la fórmula para la pendiente con dos puntos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, le vamos a poner f', que significa variación media. Bueno, le vamos a poner otro nombre. Ya sé. Le vamos a poner m'. Entonces, m' va a ser nuestra tasa de variación media. ¿Por qué le estamos poniendo m y la comilla? Porque es muy parecida a la fórmula. Entonces, la fórmula para la tasa de variación media va a ser f de a menos f de b, todo dividido entre a menos b. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular, aprovechando que ya tenemos esta función, la voy a llevar para acá. Me la llevo para acá y vamos a calcular tasa de variación media desde x igual a 5, desde x igual a 2 hasta x igual a 6. Entonces, ¿qué quiero calcular acá? Quiero calcular cómo está cambiando o cómo está variando esta función.
Acuérdense, les vuelvo a repetir, el cálculo diferencial es la obtención de una medida del cambio. Entonces vamos a poner acá, me voy a llevar esto de aquí. Entonces aquí está mi fórmula. Entonces esta sería mi A, esta sería mi B. Aquí me faltó desde x igual a 2. Desde x igual a 2. Entonces, A vale 2, B vale 6. Entonces, vamos a calcular, en este caso, f de 2 menos f de 6. Si ustedes utilizan, lo agarran por error o lo consideran al revés, les tiene que dar exactamente lo mismo, igual que la pendiente, nada más que les van a salir cambiados los signos. Entonces este sería f de 2 menos f de 6 entre A, que vale 2, menos B, que vale 6. Entonces, por ejemplo, f de 2 yo ya lo tengo aquí en mi tablita. Perdón, sería G. Bueno, es lo mismo. F de 2 sería esto de acá. El resultado que me da f de 2, en este caso g de 2, sería 8. Y luego tendría que restarlo de f de 6, que en este caso tiene la letra g de 6. G de 6 es 216. Y 2 menos 6 sería menos 4. Entonces, antes de usar la división, hay que resolver lo que está en el numerador. Entonces, esto sería menos 208 entre menos 4. Y esto finalmente nos daría 52. Entonces, este 52 es la medida del crecimiento desde x igual a 2 hasta x igual a 6. O sea, este 52 está representando el crecimiento. Voy a trazar por acá desde 6 hasta 2. Vamos a suponer que por acá está el 2. Entonces, ese 52 sería la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta, la que acabo de trazar en color naranja. Entonces, aquí le estamos poniendo m' es igual a 52. Chequen que me dio positiva porque esto va de forma ascendente. Si me da negativa, es que la curva debería ir hacia abajo. Entonces, para este ejemplo me dio 52, ¿sale? Entonces, este 52 es la medida del crecimiento. Vamos a hacer un segundo ejemplo, ya para terminar. Ejemplo 2. Entonces, calcula la tasa de variación media desde t igual a 5 hasta t igual a 7 para la función f de t es igual a 1 menos t todo al cuadrado. Entonces, esta función está elevado a la 2. Entonces, esta función es una función cuadrática. Entonces, vamos a volver a poner la fórmula. Sería f de a menos f de b, todo dividido entre a menos b. Se puede poner al revés, pero también les debe dar lo mismo. Entonces, vamos buscando los valores. Entonces, t igual a 5, entonces a va a ser igual a 5. Bueno, lo vamos a hacer al revés para que se den cuenta.
B es igual a 5 y A sería igual a 7. Aquí se borró el cálculo A menos B, en fórmula. Bueno, entonces hay que sacar f de A. F de A. Entonces, mi función es 1 menos t cuadrada. Quiere decir que cada que yo me encuentre una t, lo voy a sustituir por el valor de A, que sería f de 7. Entonces sería 1 menos t cuadrada. Pero como yo no tengo t, o yo no quiero calcular con t, lo voy a calcular con 7. Entonces, esto lo pueden hacer en su calculadora, les debe dar menos 48. Entonces, este sería f de A. Vamos a calcular ahora f de B. F de B. Entonces, B vale 5. Entonces, cada que yo encuentre una t, lo voy a sustituir por 5. Entonces, f de 5 sería igual a 1 menos 5 al cuadrado. Lo pueden ustedes calcular, meterlo en su calculadora, les debe dar menos 24. Menos 24 sería f de B. Entonces ya tenemos todo para calcular nuestra tasa de variación. Entonces ahora vendría la parte de sustituir. Sustituyendo. Entonces, sustituyendo tendríamos lo siguiente. F de A me dio menos 48. Menos de la fórmula y ahora le voy a restar f de B. F de B me dio menos 24. Ahora, ¿cuánto vale A? Pues A vale 7. A vale 7 menos B, que vale 5. Entonces ya podríamos hacer el cálculo. Entonces de este lado, del lado del numerador, más bien en la parte del numerador, tendremos doble signo. Tendríamos menos 48 más 24, que es, por ahí se les está olvidando en algunas cambiar el signo. Entonces tengo menos por menos, se hace más. Entonces 7 menos 5 pues es 2. Tendríamos que ahora restar menos 48 menos 24, que es menos 24. Y al final tendríamos que dividirlo entre 2. Entonces menos 24 entre 2 es menos 12. Entonces vamos a rematar ya esta parte. Vamos a hacer la gráfica. La gráfica es 1 menos t cuadrada. Entonces, este menos 12 es la medida del crecimiento desde 5 hasta 7. Entonces, más o menos esta gráfica les debe de quedar más o menos algo así. Entonces, este de acá es el 1. Entonces, desde 5 hasta 7. Entonces, por aquí vamos a poner el... Por aquí vamos a poner el 5, acá vamos a poner el 5 y acá vamos a poner el 7. Entonces, ¿por qué en ambos nos dio negativo? Entonces, si se dan cuenta ustedes, leyéndolo de izquierda a derecha, esto está en forma descendente. Si aquí pusieran ustedes un carrito, este carrito estaría de bajada. Entonces, este menos 12 que nos dio aquí como resultado, que es M', entonces, M', que es menos 12, me está indicando no solo que la gráfica va en decrecimiento, sino además nos está dando una medida de cuánto es. Entonces, el decrecimiento de la función desde x igual a 5 hasta x igual a 7 es de menos 12. Y este menos 12 es la tasa de variación media. O M'. Bueno, entonces por ahí sería todo de este problema. Entonces,
es la misma fórmula de la pendiente, nada más que ahora lo estaríamos trabajando para curvaturas. Por ahí les van a llegar los ejercicios y que estén muy bien.